¿Tú sabes lo que hace tu mujer los miércoles por la tarde? Esa fue la primera frase que me soltó el camarero de la cafetería donde desayuno casi todos los días. Eran las 7:52 de la mañana, un jueves cualquiera, y yo ni siquiera había terminado mi primer sorbo de café. El tipo me lo dijo mientras limpiaba la barra con un trapo sucio, sin mirarme directamente, como si estuviera comentando el tiempo. ¿Cómo? Le respondí sin entender nada. Nada, olvídalo. Yo no me meto, dijo, pero su tono ya había soltado la bomba. Y ahí empezó todo. No con un mensaje en el móvil, ni una contraseña descubierta, ni una sospecha típica. No. Fue con una frase absurda de un camarero al que apenas conocía, pero que claramente sabía algo. Me llamo Julián, y sí, mi historia tiene cuernos. Pero no es lo típico. Lo mío no empezó con dudas, ni con una intuición de esas que se sienten en el estómago. Empezó con una tercera persona, un desconocido, básicamente, diciéndome que mi mujer no pasaba sus tardes como yo pensaba. Yo siempre creí que Laura, mi esposa, daba clases de pilates los miércoles de 17 a 19. No era raro. Ella daba clases en un pequeño gimnasio en el barrio Delicias desde hacía 3 años. Incluso a veces llegaba a casa con la ropa deportiva aún puesta y me contaba cosas de sus alumnas. Pero esa frase del camarero se me quedó metida en la cabeza todo el día como una piedra en el zapato. A la hora de la comida, ya no podía concentrarme en nada. Y no era que pensara que Laura me estaba engañando, era la forma en que él lo dijo. Como quien suelta algo que sabe que no debería haber dicho. Esa misma tarde, me pasé por el gimnasio, justo a las 17:45. No entré, solo me quedé enfrente, desde el coche. Estuve allí media hora, y Laura no apareció. Tampoco la vi salir. Así que me fui. Sin pruebas, sin drama. Pero ya con algo dentro que no me iba a dejar en paz. Esa fue la primera grieta. Y como todo lo que se rompe, una vez que empieza, ya no hay vuelta atrás. El siguiente miércoles, salí del trabajo 1 hora antes sin decir nada a nadie. Apagué el móvil, me cambié de ropa en el coche y conduje hasta la misma calle donde estaba el gimnasio de Laura. Me estacioné 2 calles más abajo para que no pudiera verme si pasaba cerca. Estaba algo nervioso, pero no por miedo a que me pillara siguiéndola, sino porque una parte de mí todavía esperaba equivocarme. Quería volver a casa pensando que era todo una confusión. Que el camarero era un imbécil aburrido que quería inventarse una historia para entretener su vida miserable entre cafés y churros. Pero algo me decía que no iba a tener esa suerte. A las 16:55 vi a Laura salir de casa. Llevaba una mochila negra, las mallas deportivas y una camiseta sin mangas que le había regalado yo en Navidades. Caminaba tranquila, sin apuro. No cogió el coche. Fue andando. Yo encendí el motor y la seguí desde lejos. Cruzó 2 avenidas, saludó a una señora mayor que siempre pasea un caniche blanco por el barrio y luego giró hacia el centro. Cuando llegó a la esquina del gimnasio, no entró. Siguió caminando como si el sitio no existiera. Yo reduje la velocidad, miré bien. El lugar estaba abierto, había gente dentro, incluso la monitora que la reemplazaba a veces estaba allí dando clase. Laura claramente no iba a trabajar. La seguí por otras 3 manzanas, hasta que entró en un portal de un edificio moderno, con fachada de cristal y portero automático. Lo reconocí enseguida. Era el edificio donde vive David, un antiguo compañero de trabajo suyo del que apenas me hablaba. Me había dicho una vez que era un pesado, que siempre le escribía por WhatsApp aunque ella apenas le respondía. Incluso lo había llamado pobre tipo en una cena cuando salió el tema. Supuestamente estaba casado, con una hija pequeña.
Yo no recordaba haberlo visto nunca en persona, pero sí conocía su dirección porque Laura una vez me pidió que la llevara hasta allí para dejarle unos documentos. Fue hace más de un año, un día cualquiera. Ella no tocó el portero. Sacó una llave del bolsillo lateral de la mochila y entró sin dudar. Me quedé quieto. No hubo nervios, ni temblores, ni un ataque de ansiedad. Fue como un balde de hormigón en el estómago, seco, silencioso. En ese momento supe que no había nada que investigar. No me hizo falta verla besarse con nadie ni desnuda en una cama ajena. Con la llave en la mano, entrando en ese edificio, ya me lo había dicho todo. Esperé en el coche durante más de 2 horas. No sé muy bien por qué. Quizás una parte de mí quería ver salir a ese cabrón, ponerle cara. O tal vez estaba simplemente bloqueado, sin saber cuál era el siguiente paso. A las 19:32, Laura salió. No iba despeinada ni desarreglada. Tenía la misma ropa, pero se había cambiado la coleta por una trenza. Caminaba rápido, con el móvil en la mano. Se detuvo a 2 manzanas del edificio y me llamó. «Hola, Julián», dijo con su tono de siempre, como si todo fuera normal. «Dime. Estoy saliendo ahora del gimnasio, ¿quieres que compre algo para la cena?» Tuve que apretar el volante para no gritar. No porque estuviera furioso, sino porque me di cuenta de lo fácil que era mentirme. Me hablaba como si no hubiera pasado nada. Como si realmente hubiera estado en el gimnasio, sudando y estirando con sus alumnas. Ni un titubeo. Ni una pausa. «No, ya compré yo», respondí, intentando que no se notara nada. «Vale, entonces nos vemos en casa. Te quiero». Colgó antes de que pudiera decir algo. O quizá yo no tenía nada que decir. La vi alejarse hasta perderla de vista y entonces encendí el coche y conduje sin rumbo por 40 minutos. No pensé en venganza, ni en gritarle, ni en hacer escenas. Solo me sentía vacío. No era tristeza, ni rabia, ni miedo. Era otra cosa. Era como si todo lo que creía conocer se hubiera desmontado en cuestión de segundos y lo que quedaba en pie no tenía sentido. Esa noche, cuando Laura volvió a casa, la miré como si la viera por primera vez. Sonreía, se duchó, preparó la mesa, puso vino. Me habló de una alumna nueva que había tenido problemas con una postura, y de una señora mayor que le pidió ejercicios para la espalda. Inventó una clase entera con nombres, bromas y hasta consejos que supuestamente le había dado la otra monitora. Yo asentía en silencio, mirándola, escuchando cada palabra como si fueran ladrillos construyendo una historia que sabía que era falsa, pero que ella repetía con tanta soltura que por momentos casi parecía verdad. Dormimos en la misma cama, como siempre. Ella se giró hacia mí, me dio un beso en el pecho, y se quedó dormida. Yo me quedé mirando el techo hasta las 4 de la mañana. Y supe que esto no había hecho más que empezar. El sábado siguiente me levanté antes que ella, preparé café y estuve en silencio en la cocina durante casi 1 hora, pensando en cómo iba a hacerlo. No quería un espectáculo de película ni discursos grandilocuentes, pero tampoco podía seguir mirándola a la cara sabiendo todo. Había revisado el calendario del gimnasio y confirmé que ese miércoles ella no había impartido ninguna clase porque su sustituta había publicado fotos con las alumnas. Ya no había espacio para excusas. Laura bajó a la cocina con su pijama gris y el pelo recogido, me sonrió y me pidió el café como cualquier otro día. Yo se lo serví y esperé a que bebiera un sorbo antes de hablar. «Laura, el miércoles no estuviste en el gimnasio», dije sin rodeos. Ella levantó la vista, todavía con la taza en la mano. No respondió al instante. La pausa fue suficiente para que supiera que no era una sorpresa para ella. «Claro que estuve», contestó al fin, pero con un tono mucho menos convincente que de costumbre. «No, Laura,
te vi entrar en el edificio de David, continué. Ella dejó la taza sobre la mesa y se cruzó de brazos. Su gesto no era de sorpresa, era de defensa. No tienes derecho a seguirme, replicó. Esto es una invasión. No es una invasión cuando tu mujer se pasa 2 horas en la casa de otro hombre mintiéndome diciendo que está trabajando, le respondí conteniendo la voz. Llevamos años juntos y nunca te he acusado de nada. No te he revisado el móvil, no te he perseguido, no te he hecho escenas. Pero esta vez lo vi con mis propios ojos. Laura se inclinó hacia adelante con expresión fría. Ya no había rastro de la mujer que preparaba cenas ni hablaba de sus alumnas con entusiasmo. No es lo que piensas, dijo, la frase típica que todos dicen, pero dicha sin emoción, como un trámite. Dímelo entonces, respondí. Explícame qué es, porque llevas semanas fingiendo que das clases de pilates y en realidad tienes una llave del piso de David. Explícame por qué me llamas saliendo de ahí diciendo que acabas de salir del gimnasio. Ella apretó los labios, respiró hondo y habló en un tono que me hizo sentir que ya lo tenía todo ensayado. David está pasando por un divorcio muy complicado, necesita apoyo y yo le estoy ayudando. Tiene ataques de ansiedad y no tiene a nadie más. No es algo sexual, es algo emocional. No quiero que te metas porque no es asunto tuyo. ¿No es asunto mío? Pregunté sin gritar, pero con la voz temblando. Eres mi mujer, le dedicas horas a otro hombre, me mientes en la cara y me dices que no es asunto mío. Ella apartó la mirada, cogió de nuevo la taza, la dejó sin beber y me miró con ojos cansados. Julián, yo también estoy cansada. Cansada de que nuestra vida sea siempre lo mismo, de que no me escuches, de que no me preguntes nada. Con David al menos puedo hablar de mis problemas sin sentir que estoy sola. No lo planeé así, no quería mentirte, pero no sabía cómo decirte que necesitaba a alguien más para apoyarme. Esa última frase me golpeó más que cualquier insulto. Ella no negó que había algo. Solo dijo que necesitaba a alguien más. Me quedé en silencio unos segundos, intentando procesar cada palabra. Así que, ¿me has estado mintiendo para ir a verte con él porque yo no te escucho? Pregunté despacio. Porque si es así, dime al menos la verdad. ¿Es solo emocional o también físico? Laura bajó la vista y empezó a frotar sus manos. Tardó en contestar, tanto que pensé que no iba a hacerlo. Al principio era solo hablar, luego se complicó. No quiero entrar en detalles, no creo que te sirva para nada saberlo todo. Sí, hubo algo físico, pero no es como crees, no estoy enamorada de él ni quiero dejarte, dijo al final con una calma que me pareció irreal. Respiré hondo y me apoyé en la encimera. Sabía que estaba rojo de la rabia contenida. Me vinieron ganas de gritar, de romper algo, de exigir explicaciones más largas, pero me contuve. Lo único que hice fue mirarla directamente a los ojos. Has tirado por la borda 10 años de matrimonio por alguien que ni siquiera quieres, le dije. ¿Qué esperas de mí ahora? ¿Que te abrace? ¿Que te diga que todo va a estar bien? Ella no respondió. Se quedó quieta, mordiéndose el labio. Después se levantó y caminó hacia la puerta. No sé qué quiero, dijo antes de salir de la cocina. Solo sé que no quería seguir sintiéndome invisible. La seguí hasta el salón. Ya no estaba llorando ni intentando justificar nada. Se sentó en el sofá, encendió la televisión sin mirar la pantalla. Yo me quedé de pie frente a ella. Pues ahora no eres invisible, Laura. Ahora eres todo lo que veo, dije finalmente, y me fui al dormitorio. Cerré la puerta y me quedé sentado en la cama, sin saber si había hecho bien en no gritar, en no insultarla, en no echarla de casa en ese momento. Pero algo dentro de mí me decía que este no era el final, que todavía tenía que decidir qué hacer con mi vida y con ella. Por primera vez en años, dormimos en habitaciones separadas.
Durante 2 días enteros no hablé con nadie, no llamé a amigos, no publiqué nada, no miré las redes sociales. Me dediqué a mapear exactamente qué sabía y qué podía probar sin convertirme en el absurdo protagonista de una escena que luego me avergonzara. Lo que hice fue sistemático. Repasé mentalmente cada miércoles de los últimos 2 meses, cada excusa sobre clases, cada salida repentina, y construí una lista con fechas y horas que podía confirmar sin depender de su palabra. Luego fui a hablar con Roberto, el tipo del taller donde aparco, que además conoce al portero del edificio de David y, sin dramatizar ni pedir favores, conseguí 2 cosas importantes. Una conversación grabada en la que el portero confirmaba que Laura entraba y salía a horas concretas con esa llave secreta que yo había visto y la dirección exacta de la oficina donde David tenía su despacho y, lo más básico y decisivo, la confirmación de que David no vivía allí con su hija como ella había dicho, sino que tenía una segunda vivienda y que, a veces, no figuraba en ningún registro público más que como contrato privado. Con esos datos, y sin tocar su teléfono ni forzar cerraduras, contraté a alguien que sabía documentar encuentros sin cruzar líneas ilegales, una mujer que trabajaba como fotógrafa de eventos y que, por un precio razonable y con discreción absoluta, aceptó pasar una semana observando horarios y tomando imágenes de puertas, entradas y salidas, no fotos íntimas ni escenas indecentes que me avergonzaran a mí mismo, sino pruebas objetivas, llaves, reuniones fuera de casa, coches entrando y saliendo, facturas de taxis con trayectos sospechosos y comprobantes de compras favoreciendo fechas concretas. Cuando tuve esa carpeta con documentos, fotos y el testimonio del portero, lo siguiente fue pensar en el efecto que quería lograr, porque vengarse, para mí, no era destrozar por destrozar sino recuperar una posición de fuerza desde la que poder decidir sin estar manipulado por la culpa o por la rabia efímera, y decidí que la venganza sería tangible, pública en la medida justa y dirigida a lo que realmente había cambiado, la confianza entre nosotros, su imagen profesional y la independencia económica que ella valoraba. El primer movimiento fue profesional y frío, imprimí todo en copias limpias, sin adornos, con fechas en las cabeceras, y lo llevé a la gestoría donde Laura trabajaba. No entré a gritar ni a buscar confrontaciones. Pedí hablar con recursos humanos y expliqué, con voz contenida, que llevaba unos días investigando una situación que podría afectar a la empresa, que no quería escándalos ni extorsiones, pero que, si no se tomaban medidas, yo me vería obligado a hacer público un dossier que incluía pruebas de que una persona que daba clases extraoficiales y faltaba a su horario estaba manteniendo encuentros en un domicilio ajeno que comprometían su disponibilidad y credibilidad profesional. No amenacé con nombres ni publiqué nada, simplemente dejé el expediente en sus manos y solicité que revisaran si la situación podía afectar al funcionamiento del despacho, a la atención a clientes y a la imagen del negocio, y transcurridas 24 horas, Recursos Humanos me llamó para pedirme una reunión. Lo hice porque quería que Laura sintiera que lo que más podía perder no era el matrimonio sino su reputación y la estabilidad que tanto defendía cuando hablaba de futuro. El segundo movimiento fue personal y calculado. Sin humillarla en público, coordiné con antiguos amigos comunes que conocían mi carácter y mi historia, y les pedí que en la próxima cena familiar hicieran preguntas concretas sobre su horario de trabajo y sobre supuestos viajes necesarios para cursos. No para idear un secreto sino para que la discrepancia entre lo que ella decía y lo que otros podían confirmar fuese evidente. La noche de la comida familiar, Laura habló con naturalidad de una clase para la que supuestamente no había salido de la ciudad, y mi cuñado, con total normalidad, mencionó una conversación que había tenido con la monitora suplente donde se afirmaba que Laura no había impartido clase esa semana. El ruido que generó la incongruencia no fue un escándalo. Fue una semilla que se plantó entre quienes más importaban y que hizo que varias personas empezaran a mirar con otros ojos su versión. Mientras tanto, arreglé asuntos prácticos que sabía que ella valoraba, hablé con el banco para revisar las cuentas conjuntas y separar los pagos que eran únicamente míos. Contraje la hipoteca y pasé a mi nombre las gestiones necesarias para no quedar en una posición de debilidad económica si la situación derivaba en una ruptura.
Esto lo hice sin grandes ceremonias, con citas y firmas, explicando a los empleados bancarios que estaba reorganizando mi situación financiera, nada más, y mientras firmaba papeles sentía que recuperaba algo tangible que no podía robarme nadie, la capacidad de decidir sobre mi propia vida sin depender de su voluntad. Paralelamente, imprimí un sobre y lo coloqué en su mesita de noche una madrugada, dentro dejé comprobantes simplificados, sin fotos íntimas, solo fechas y notas, entradas de taxis, factura de un restaurante a nombre de David en una fecha concreta, un párrafo escrito por mí que decía que merecía la verdad antes que el teatro. No fue una bomba para la opinión pública, fue una manera de decirle, ya sé, y ahora decide. Al cabo de una semana, Laura me buscó en la cocina mientras yo desayunaba y, por primera vez desde que todo estalló, no hubo gritos ni llantos, hubo preguntas que yo le hice y respuestas que ella necesitó dar. Me pidió tiempo y me prometió transparencia, yo respondí con una lista de condiciones prácticas que no eran venganza en sí misma sino límites que había decidido imponer, presencia en casa en horarios concretos, asistencia a terapia de pareja con un profesional elegido por ambos, transparencia en movimientos que afectaran a nuestra vida en común y la suspensión de cualquier relación que supusiera mentir o duplicar su vida. Le expliqué que mi venganza no iba a consistir en destruirla sino en no volver a ser quien aceptara la mentira como norma, que la retaliación era recuperar dignidad y control, y que si ella no aceptaba esas condiciones, yo procedería con la separación por las vías legales y con las pruebas, no para castigarla más allá de lo que la ley permite sino para asegurar que la vida que habíamos construido no terminara disipada por excusas y medias verdades. Su respuesta fue un silencio largo. Después confesiones a trompicones y luego promesas que olían a arrepentimiento y a miedo, y así, lo que para algunos podría ser la venganza más aparente, difundir, humillar o romper, para mí fue otra cosa, colocar piezas en el tablero de manera que volviera a ser yo quien decidiera el final de la partida. Una semana después de todo, cuando el polvo empezó a asentarse y ya no había nuevas discusiones ni interrogatorios, decidí que había llegado el momento de hablar por última vez con Laura de forma clara, sin rodeos, sin papeles, sin condiciones legales, solo nosotros dos sentados en el salón, mirándonos sin excusas, con la intención de cerrar el capítulo de verdad, ya fuera para reconstruir o para terminar definitivamente. Habíamos pasado varios días conviviendo sin peleas pero con la distancia suficiente como para que cada uno notara que algo profundo se había quebrado, y aunque ella había aceptado las condiciones que le propuse, la tensión se podía sentir cada vez que estábamos en la misma habitación, así que esa noche, después de cenar, apagué la televisión y le dije que necesitaba hablar con ella sin interrupciones ni evasivas. Laura asintió sin discutir, se sentó frente a mí en el sofá con las piernas cruzadas y los ojos cargados de incomodidad, como si ya supiera lo que venía y no pudiera evitarlo. Laura, no quiero seguir arrastrando esto como si estuviéramos esperando que se arregle solo, le dije mirándola fijo. Necesito que hablemos sin filtros, sin frases automáticas, sin que me digas lo que crees que quiero escuchar. Yo ya sé todo, tú también. Así que te pregunto directamente, ¿esto tiene solución para ti? Ella no respondió de inmediato. Bajó la mirada, se frotó las manos y respiró hondo antes de contestar. No lo sé, Julián. Una parte de mí quiere decir que sí, que podemos intentar arreglarlo, pero también hay otra parte que se siente tan culpable y desconectada que no sé si lo nuestro puede volver a lo que era antes. No va a volver a lo que era antes, Laura, respondí sin levantar la voz. Eso ya lo sé, y en el fondo tú también. La pregunta no es si volvemos a lo de antes, sino si podemos construir algo nuevo con lo que queda. Y para eso, necesito saber si quieres hacerlo conmigo o si solo estás aquí porque no tienes otra salida ahora mismo. Ella me miró por fin, con los ojos rojos pero sin lágrimas. Quiero hacerlo porque aún me importas, aunque no me creas. No estoy aquí por miedo ni por comodidad, estoy aquí porque no quiero que todo se acabe así, con desprecio, con odio. Me equivoqué, lo sé,
y no espero que me perdones mañana ni dentro de un mes, pero si te quedas, quiero que sepas que estoy dispuesta a demostrarte que puedo cambiar, que puedo recuperar tu confianza. No te odio, Laura, le dije sin dudar. Pero eso no significa que no esté destrozado. Me quitaste algo que yo valoraba más que nada, y no me refiero a la fidelidad sexual. Me quitaste la idea de que en esta casa se podía confiar en lo que uno decía. Me quitaste la paz. Y eso no se recupera con palabras bonitas ni con arrepentimientos de último minuto. Yo no quiero una relación donde tengo que mirar el reloj cada vez que sales por la puerta. Ella asintió en silencio. Parecía entender que yo no estaba buscando castigarla más, sino poner las cartas sobre la mesa para decidir con frialdad y sin teatro. Entonces dime qué necesitas de mí para seguir adelante, preguntó. Si todavía hay algo que se pueda salvar, dímelo ahora. No quiero que esto se quede flotando en el aire como una conversación incompleta. Lo que necesito, Laura, no es que me convenzas de nada. No quiero que me prometas que no volverás a ver a David, ni que me digas que ahora vas a ser transparente como nunca. Lo que necesito es saber que tú misma, sin que yo te lo pida, estás dispuesta a cortar con todo eso porque te diste cuenta sola de que no era solo una infidelidad, era una traición a lo que supuestamente éramos como pareja. Si eso no lo entiendes por tu cuenta, no sirve de nada que yo te lo imponga. Se hizo un silencio incómodo. Ella tragó saliva y contestó con voz firme. Ya le dije que no volvería a verlo. Lo hice antes de que me lo pidieras. Y no porque quisiera salvar las apariencias, sino porque me sentí sucia. Porque me di cuenta de que no era feliz viéndolo. No me llenaba, no me hacía sentir viva, como algunas mujeres dicen. Me hacía sentir culpable y cobarde, y fue más difícil dejarlo porque me daba miedo enfrentarme a ti y admitirlo todo que por cualquier otra razón. No fue amor, fue un escape mal gestionado. Lo que hice no tiene excusa, pero ya está terminado, y no necesito que me lo recuerdes cada día. Si decides quedarte, quiero hacerlo bien, con todo lo que implique. Me quedé callado unos segundos. Estaba procesando cada palabra, analizándolas no con la intención de atraparla en una contradicción sino buscando si había algo real ahí o si todo era una estrategia más. Esta vez no sentí falsedad. Sentí vergüenza en su voz, pero también determinación. Entonces si esto sigue, le dije finalmente, lo hará bajo condiciones claras. Vamos a terapia juntos y cada cierto tiempo hacemos una revisión real, sin fingir que todo va bien si no lo está. No quiero falsas celebraciones ni sonrisas para aparentar. Si vamos a seguir, será desde el suelo, sin maquillaje. Y si en algún momento veo que vuelves a lo de antes o que no estás siendo honesta, me voy sin mirar atrás, y esta vez para siempre. Lo acepto, dijo sin dudar. Pues entonces será nuestra última oportunidad. Pero no me pidas cariño de inmediato. Eso se gana. Y te va a costar. Lo sé, respondió ella. Apagué la luz del salón y cada uno se fue a dormir por separado. A partir de ahí no hubo reconciliación mágica ni una vida nueva al día siguiente. Solo dos personas heridas intentando ver si todavía quedaba algo sobre lo que construir algo nuevo, más real y menos ingenuo. Sabía que no sería fácil. Pero al menos, por primera vez en semanas, la decisión estaba tomada con claridad. No sería una historia feliz ni un cierre perfecto, pero era la verdad. Y con eso, por ahora, bastaba. Han pasado 3 semanas desde aquella conversación en el salón y, aunque todavía vivimos bajo el mismo techo, las cosas no se parecen en nada a lo que eran antes. No hay risas forzadas, no hay gestos automáticos de pareja, no hay intimidad ni rutinas compartidas, pero hay algo que, aunque débil, sigue ahí, la voluntad de no hacer más daño. Laura se levantó cada día a la misma hora, dejó de inventar horarios extra, canceló todas las clases externas y empezó la terapia con una seriedad que, honestamente,
no esperaba. No se presentó como víctima, no buscó justificarse, solo llegó, habló y escuchó. Yo asistí a cada sesión con los brazos cruzados al principio, con una lista de frases en la cabeza que tenía preparadas y sentía que alguien intentaba repartir la culpa, pero poco a poco, y sin buscarlo, me fui desarmando, no porque me creyera todo lo que decía Laura, sino porque me di cuenta de que seguir congelado en el mismo lugar solo me estaba aplastando a mí. Durante una de las sesiones, la terapeuta preguntó algo tan directo que nos dejó a los dos en silencio: ¿se quedarían juntos si no hubiera hijos, hipoteca o miedo al que dirán? Esa pregunta no llevaba juicio, era una forma de cortar con las excusas prácticas que muchas parejas usan para alargar lo inevitable. Yo respondí antes que Laura, no porque tuviera más claro lo que quería, sino porque supe que mi silencio podía interpretarse como duda. Dije que sí, que si todo lo externo desapareciera, aún me quedaría un interés genuino por entender que falló, no para justificarlo, sino para saber si realmente hubo algo que dejamos morir sin notarlo. Laura tardó más, pero su respuesta fue similar, no porque sintiera amor incondicional, sino porque quería ser responsable con lo que había hecho y porque sabía que marcharse sin afrontar las consecuencias sería otra forma de cobardía. Volver a una vida normal no fue una opción. Lo que hicimos fue establecer una rutina nueva. Nos turnamos para preparar las comidas, dormimos en habitaciones separadas y tenemos reuniones semanales con la terapeuta donde se evalúa cómo estamos y qué cosas son imposibles de recuperar. No hay obligación de abrazarnos ni de compartir espacios si no lo sentimos. Ella dejó de enviarme mensajes durante el día como si fuéramos adolescentes y empezó a escribir solo cuando tenía algo que decir, y aunque su tono sigue siendo cuidado, ya no es dulzura fingida. Yo volví a salir con mis amigos, algo que había dejado de hacer desde hacía años, y comencé a escribir todo lo que sentía en un cuaderno que guardo en el cajón del escritorio. No busco convertirme en autor ni en ejemplo de nada, solo quiero dejar constancia de lo que me pasó para que no se pierda entre la rutina y el olvido. El mayor aprendizaje de todo esto no fue sobre la infidelidad, ni sobre el matrimonio, ni siquiera sobre la confianza. Fue sobre los límites. Yo era de esos que pensaban que perdonar era una forma de amor, que aguantar era señal de madurez y que las parejas que sobreviven a una traición eran más fuertes. Pero ahora entiendo que perdonar no es obligarse a olvidar ni restablecer el equilibrio como si nada. Perdonar, en el mejor de los casos, es aprender a vivir con la verdad sin que esa verdad te consuma. Yo no estoy seguro de haber perdonado del todo, pero sí estoy seguro de que ya no cargo con la culpa de lo que pasó. Puse mis límites, los dejé claros y sigo adelante desde ahí. Si algún día eso se convierte en reconciliación real, será porque ambos llegamos al mismo punto por caminos distintos. Y si no, al menos me iré sabiendo que no fui cómplice de mi propia humillación. Laura, por su parte, parece haber entendido que no hay vuelta atrás. Me lo dijo una noche, mientras recogía la mesa en silencio. Si todo esto termina, entenderé qué es lo que tenía que pasar. Pero si no, quiero que lo que venga sea algo que no tengamos que fingir. No respondí en ese momento, porque estaba cansado y porque no quería decir nada solo para llenar el vacío. Pero me quedé con esa frase. No quiero una relación que sobreviva por inercia, ni por miedo al cambio, ni por la nostalgia de lo que una vez fue. Quiero que si decidimos seguir, sea desde la sinceridad más cruda, desde la aceptación de que fallamos, de que nos mentimos y de que sobrevivimos no porque somos mejores que los demás, sino porque supimos parar a tiempo. Hoy, al cerrar esta historia, no tengo un final definitivo. No hay reconciliación perfecta, ni separación traumática. Hay dos adultos que están aprendiendo a convivir con sus decisiones y con las consecuencias que eso implica. Si mañana me preguntan si volvería a confiar plenamente, diría que no lo sé. Pero también diría que no me arrepiento de haber enfrentado todo esto de frente, sin esconderme, sin victimizarme, sin buscar compasión.
solo con la necesidad de saber qué hacer con la vida cuando ya no se parece en nada a lo que uno planeó. Y eso, al menos para mí, es suficiente para empezar de nuevo, con ella o sin ella.